El grupo etario que generalmente la padece en la forma degenerativa es la población por encima de los 60 años. Este, en personas más jóvenes generalmente está asociada a la valvulopatía generada por malformación congénita, como es el caso de la aorta bicúspide. Bueno, para recordar simplemente cómo clasificamos la valvulopatía y poder tenerla bien presente en leve, moderada y grave, con los parámetros que utilizamos de evaluación por el ecocardiograma Doppler. Cuando el área es menor a 1 centímetro cuadrado, definimos que la valvulopatía es grave. Los otros parámetros que utilizamos, ¿se acuerdan? Que son la velocidad pico mayor a 4 metros por segundo y el gradiente medio mayor a 40. Es importante tener en cuenta parámetros que nosotros utilizamos en el seguimiento para poder definir precozmente la indicación de tener que someter el paciente a reemplazo valvular. Siempre en este caso es muy importante considerar y evaluar los síntomas del paciente, porque es diferente el enfoque terapéutico del paciente asintomático que el paciente sintomático. Entonces, dentro de los parámetros que evaluamos del paciente que ya tiene diagnóstico de la estenosis valvular grave, tenemos que considerar parámetros morfológicos como son la calcificación. Cuando la calcificación es grave, probablemente la evolución del paciente sea más rápida y entonces tengamos que tomar conducta precozmente. Si hay hipertrofia ventricular significativa asociada, si el área es menor a 0,8 centímetros cuadrados o si la velocidad aórtica es mayor a 5,5 metros por segundo. En el seguimiento, si vemos que la reducción del área es mayor de 0,1 centímetro cuadrado por año o el incremento del gradiente es mayor a 0,3 metros por segundo por año, entonces esos también son parámetros para tener en cuenta de mala evolución. El strain longitudinal global, que no se utiliza en todos los centros, pero que sí está demostrado que también es muy útil para detectar precozmente alteración de la función contráctil. Cuando se reduce a menos del 15,9% es otro de los signos a tener en cuenta para definir la conducta terapéutica. O la respuesta normal de ergometría, o la alteración del ecoestrés, o cuando hay enfermedades coexistentes como enfermedad coronaria que requiere de tratamiento quirúrgico. Obviamente que la elevación del BNP nos está hablando también de insuficiencia cardíaca, lo cual esto es otro de los parámetros que utilizamos para definir conducta. Entonces, es muy importante que ustedes recuerden que cuando aparecen los síntomas el seguimiento del paciente con estenosis aórtica, es necesario tomar una conducta activa para proceder al reemplazo valvular. Recuerden que si los síntomas del paciente son la angina de pecho, la sobrevida del paciente es aproximadamente de 5 años, una vez que se pone sintomático por angina. Si el síntoma es el síncope, es de 3 años, y la disnea de 2 años en promedio. ¿Por qué la disnea es un síntoma de peor evolución? Bueno, fundamentalmente pues está relacionada con el deterioro de la función ventricular, con la insuficiencia cardíaca, y eso limita la expectativa de vida. Por eso es muy importante el interrogatorio de los pacientes y detectar precozmente la aparición de disnea de esfuerzo o la disminución de la tolerancia al ejercicio. Recuerden que todos los pacientes con estenosis aórtica grave tienen que ir a un reemplazo valvular, ya sea quirúrgico o percutáneo, por vía endovascular.
Y es muy importante evaluar al paciente con un equipo multidisciplinario para hacer un prequirúrgico metódico y correcto, utilizando las herramientas que tenemos actualmente, como son el Euroscore, el STS o el Frailty, para estimar, digamos, el riesgo quirúrgico del paciente y el beneficio, porque a veces nos toca evaluar pacientes donde su deterioro general hace que el riesgo al cual lo vamos a someter con un reemplazo valvular supere la expectativa de vida que el paciente pueda tener, y donde entonces hay que ser claro con el paciente y la familia que en ese caso ese riesgo no es conveniente tomarlo. Por eso es muy importante hacer una adecuada evaluación prequirúrgica, o ya sea que el paciente sea sometido a cirugía o a reemplazo valvular percutáneo. Obviamente que esta última técnica hoy en día nos ha habilitado, digamos, la resolución de pacientes que antes quedaban descartados para el reemplazo valvular, porque al ser menos invasiva, al requerir menor tiempo de internación, disminuye significativamente la mortalidad de estos pacientes. Cuando los pacientes tienen una sintomatología inespecífica, o sea que nos queda duda si es un paciente con estenosis grave, sintomático o no, lo correcto es evaluarlo con ergometría. Obviamente que lo tiene que hacer un equipo personal bien entrenado, porque el riesgo de que estos pacientes puedan hacer taquicardia ventricular o muerte súbita durante el esfuerzo es significativo. Entonces, no es que en cualquier lugar se pueda hacer una ergometría con estos pacientes, pero puede ser muy útil para definir si el paciente tiene o no tiene síntomas. No solo la aparición de síntomas, que también evaluamos, sino también la caída de la presión arterial sistólica, porque en estos pacientes se ve que el pronóstico es peor que en aquellos que tienen un comportamiento normal de la presión. Y en algunos casos en particular, cuando el paciente ya tiene algún grado de disfunción sistólica y hay dudas sobre si la estenosis está jugando un rol dentro de esa patología, o sea, si es la provocadora de la alteración de la función, del deterioro de la función, es secundario a la estenosis, se puede utilizar el ecoestrés con dobutamina para poder determinar si el grado de estenosis es significativo o no. Suele ocurrir que en estos pacientes, al tener deteriorada la contractilidad, se alteran los parámetros que utilizamos para medir el grado de estenosis, y entonces puede generar duda acerca de si la valvulopatía es la causa del deterioro de la función o no. En estos casos es muy útil el ecoestrés con dobutamina, que también es adecuado que lo realice un operador con experiencia como para poder emitir un informe que sea confiable. Bueno, como les decía antes, la necesidad de la evaluación por el equipo multidisciplinario, donde intervenga un médico clínico, en el caso de los pacientes un gerontólogo, el cirujano, obviamente, un hemodinamista. Trabajar en equipo, porque estos son pacientes complejos y la decisión no la puede tomar únicamente un solo profesional. Estimar la expectativa de vida. Si la expectativa de vida es menor a un año, obviamente que no corresponde someter al paciente a ningún reemplazo valvular. Siempre hay que utilizar los scores de riesgo que le mencionaba, y es muy importante sobre todo evaluar el índice de fragilidad del paciente, que se evalúa, digamos, su condición, como yo se los había comentado el año pasado, si tienen o no tienen, si son autoválidos, cómo se desempeñan. Bueno, toda, digamos, una serie de puntos que es conveniente evaluar para que el paciente, uno realmente pueda determinar si se va a beneficiar o no con el reemplazo valvular. Una vez que está definida, digamos, la necesidad de reemplazo de la válvula, uno tiene que ahí determinar en función a las condiciones del paciente si es un candidato para hacer un reemplazo percutáneo o para una cirugía de reemplazo valvular.
Obviamente que el reemplazo percutáneo tiene sus limitaciones, al igual que la cirugía. En estos momentos, fundamentalmente, el reemplazo percutáneo quizás lo que sea más limitante, además, digamos, de la condición general del paciente, es el acceso arterial. El procedimiento se realiza a través de una punción femoral y si está limitado, digamos, por enfermedad de las arterias femorales, la introducción del catéter, este procedimiento prácticamente queda descartado. El acceso transapical, digamos, tiene riesgo mucho mayor, o sea, acceder con el catéter con una cirugía mínima a través de la incisión en el tórax y acceder a través del ápex del corazón, que se utilizaba inicialmente, digamos, es una técnica con mucho más riesgo, mucho más complejidad, así que no se utiliza, digamos, en forma rutinaria, se ha dejado únicamente para pacientes muy especiales, digamos, con características muy bien definidas, donde solamente queda esa opción como técnica terapéutica. Cuando el riesgo quirúrgico está elevado, obviamente que uno trata de inclinar la balanza hacia el reemplazo percutáneo. La realidad también es que hoy en día hay muchos pacientes que tienen cobertura médica, que este procedimiento, digamos, está contemplado, y a veces frente a la situación de tener una internación breve de 24 o 48 horas o tener que pasar por un procedimiento de apertura del tórax y demás con una internación más prolongada, se inclina más por una decisión personal de utilizar la técnica del reemplazo percutáneo. Pero bueno, esto, les repito, es algo que más allá de la voluntad o la decisión del paciente, lo tiene que evaluar un equipo multidisciplinario, y lo correcto desde el punto de vista médico es que la decisión o la propuesta sea de ese equipo hacia el paciente, y no que sea el paciente el que decida qué es lo que quiere hacer. Obviamente puede tener la última palabra porque le hace que pone el cuerpo, pero hay que tener en cuenta, digamos, de que a veces, sobre todo en pacientes más jóvenes, el reemplazo valvular quirúrgico hecho por un equipo idóneo y que tenga, digamos, estadísticas de complicaciones muy bajas o de mortalidad muy baja por el procedimiento quirúrgico, obviamente que puede resultar mucho más beneficioso a largo plazo para el paciente que el implante de una válvula percutánea. Por eso creo que siempre los médicos tenemos que tratar de guiarnos por la evidencia que existe, y hacer la propuesta de tratamiento en función a eso y no solamente por voluntad del paciente. Como les decía, bueno, recuerden siempre el tema del acceso transfemoral, que es muy importante para definir si el paciente puede o no someterse a un reemplazo percutáneo. Según la Sociedad Argentina de Cardiología, entonces, como les decía antes, toda estenosis aórtica severa sintomática tiene indicación de reemplazo valvular. Si el paciente además tiene una estenosis aórtica que no llega a ser severa, pero que es moderada o moderada más, y tiene indicación de cirugía de revascularización miocárdica o de reemplazo o reparación de alguna de las otras válvulas, o sea que tiene indicación de una cirugía definida por otra patología, y además tiene asociada una patología valvular aórtica, como puede ser una estenosis aórtica moderada, también está indicado su reemplazo. En la estenosis aórtica severa asintomática, pero donde ya está demostrada disfunción del ventrículo izquierdo, o como les decía antes, una alteración de la respuesta normal al ejercicio por una caída de la presión arterial, también está indicada el reemplazo valvular. Cuando el paciente, digamos, tiene una estenosis aórtica asintomática, pero con parámetros de los que le mencionaba al principio, de rápida progresión, también uno puede
de indicarle al paciente el reemplazo valvular. Obviamente que siempre la evolución posoperatoria va a ser mejor en un paciente que no llega a tener deterioro de la función ventricular que en aquel donde el procedimiento se realiza cuando el ventrículo ya está deteriorado. Si bien el reemplazo valvular suele favorecer la recuperación del ventrículo, porque una vez que la obstrucción al trayecto de salida, digamos, o la obstrucción a la salida del gasto cardíaco se mejora con el procedimiento, suele producirse recuperación del músculo como para recuperar capacidad contráctil. Bueno, acá les presento un caso clínico. Este es un paciente que yo vi en el consultorio hace unos años. Es un hombre que al momento que llegó a la consulta tenía 65 años y había sido sometido a un reemplazo valvular aórtico con una prótesis biológica 5 años antes y se le había hecho además una revascularización miocárdica con un puente venoso a la coronaria derecha, un puente arterial mamario a la descendente anterior. Es un señor hipertenso, dislipémico, obeso y fumador. Estaba sintomático por disnea de clase funcional 2-3 y en el ecocardiograma se le detectó que tenía la prótesis valvular con una estenosis severa. Bueno, yo le pedí obviamente la cinecoronariografía y lo que se vio es que tenía un puente mamario, que es este que se ve acá, que estaba permeable en toda su extensión. Se veía al final, acá, en esta área, un poquito más adelante, a este nivel estaba descrita una estenosis significativa de la descendente anterior en su tercio distal. El puente a la coronaria derecha, el puente venoso, tenía una obstrucción significativa. Me falta esa imagen, pero bueno, acá lo que ven es cómo se le hace una angioplastia al puente venoso a la coronaria derecha. Acá se está inflando el balón. Y acá se va a ver cómo el puente venoso a coronaria derecha queda perfectamente permeable y se visualiza la porción distal de la arteria, que era Doctor, dominante. una pregunta, ¿qué sería un puente mamario, doctor? Puente mamario es cuando vos desconectás la arteria mamaria interna de su conexión hacia el paquete muscular, o sea, hacia los pectorales, ligás todas sus ramas colaterales, dejás, digamos, la arteria con una única, digamos, salida, que sería la unión distal, y eso se sutura hacia generalmente la arteria coronaria descendente anterior, que suele ser la arteria principal, digamos, que nutre el músculo cardíaco. Generalmente se utiliza esto porque cuando hay alguna obstrucción del tronco de la coronaria izquierda o una lesión significativa a nivel de la descendente anterior proximal. O sea que el flujo coronario se nutre a partir del flujo que le llega a través de la arteria mamaria interna. O sea, es como que vos estás haciendo un bypass de la obstrucción que puede estar o en el tronco de la coronaria izquierda o en la descendente anterior proximal y conectás esta arteria para que nutra de sangre a la porción distal a la obstrucción. Esto generalmente se utiliza cuando el paciente, digamos, tiene lesiones múltiples y no se puede acceder, o son lesiones muy calcificadas o lesiones de alto riesgo que se pueden tapar en un procedimiento endovascular, o sea que no se puede utilizar la angioplastia para mejorar la circulación de esta arteria, cuando el paciente, digamos, tiene que ser sometido a cirugía sí o sí. O como era el caso de este paciente, que cuando se hizo, yo en ese momento todavía no lo veía, cuando se le sometió a cirugía, él además tenía la estenosis aórtica severa, o sea que era un paciente que tenía dos enfermedades, tenía enfermedad coronaria y tenía enfermedad de la válvula, una estenosis aórtica severa. Lo que se hizo fue cambiarle la válvula y como había que cambiarle la válvula, directamente también se procedió a hacerle la cirugía de revascularización miocárdica
con lo que les acababa de mostrar, que era el puente venoso a la coronaria derecha y el puente mamario a la descendente anterior. El puente venoso es una vena safena, safeniterna generalmente, que se saca de la pierna, todo en el momento, digamos, de la cirugía. También se ligan todas las colaterales que pueda tener y se sutura a lo que sería aorta ascendente, cercano a la raíz. Te hace un pequeño orificio en la pared de la aorta, se sutura la vena en su cabo proximal y después se sutura sobre la arteria coronaria posterior al sitio donde está la obstrucción, para mejorar el flujo en la porción distal a la obstrucción. Son lo que habitualmente se conoce como cirugía bypass. Entonces puede ser o con una vena o puede ser con la arteria mamaria. La ventaja de la mamaria es que generalmente tiene mayor durabilidad, o sea, la arteria mamaria tiende a tener menos enfermedad en las paredes porque es una arteria justamente, y entonces puede trabajar con sangre a mayor presión en forma natural. En cambio, las venas, que es un tejido, digamos, que naturalmente no está adaptado a funcionar con sangre a alta presión, tiene tendencia a desarrollar enfermedades de sus paredes más precozmente que la arteria mamaria. Por eso generalmente uno trata de utilizar la arteria mamaria cuando tiene que hacer una cirugía de bypass para conectar a la arteria que sea más importante para nutrir el músculo cardíaco y deja los puentes venosos para aquellas arterias donde, digamos, no es tan importante, digamos, el lecho, el cual uno va, desde el punto de vista funcional, al cual uno va a mejorar en su perfusión. Bueno, estamos limitados. Yo me perdí algo. Sí. Me perdí algo que es ¿por qué llegamos al bypass? O sea, esta persona había tenido Angor, había tenido esta persona era una persona que había tenido angina y que había tenido una prueba funcional positiva y que en su momento, yo no la veía en ese momento, Cuando yo lo vi, el señor me viene a consultar por disnea y él ya tenía el antecedente de que tenía el bypass y que tenía el reemplazo valvular aórtico. Ah, está bien. Esto que yo les estoy mostrando es lo que hubo que hacer antes, porque el problema actual, la disnea actual, podía ser secundaria a las dos enfermedades. Porque en realidad, en el momento que yo lo veo, él tenía enfermedad severa nuevamente de sus coronarias, porque había tapado o había obstruido, digamos, el puente venoso que irrigaba la coronaria derecha y además se le había estenosado la prótesis que le habían puesto a nivel aórtico, que era una prótesis biológica, o sea, tenía una doble enfermedad. Por eso era de que hubo que someterlo primero a angioplastia, como acá vieron en la angioplastia del puente venoso, y además después también se le hizo una angioplastia, que vamos a ver acá, se le hizo una angioplastia al tronco de la coronaria izquierda, que ya lo tenía obstruido, por el cual habían sido sometidos a bypass, pero como ahora ya tenía el bypass y se podía intentar, porque si se tapaba el tronco acá, el señor estaba protegido por el bypass que tenía puesto sobre la descendente anterior. Pero para mejorar todavía más el flujo, se aprovechó esa situación y se le hizo una angioplastia al tronco de la coronaria izquierda. Bueno, igual acá se ve también de vuelta la angioplastia, como están ahí inflando el balón, las muesquitas esas que quedan al principio donde está la placa y después el balón acá se ve cómo le hacen la angioplastia, como ven donde primero se hace una muesquita es donde estaba la lesión, cuando el balón se termina de inflar queda todo parejo. Bueno, pero lo más importante que yo le quería mostrar acá es que este señor... Sí. La angioplastia entonces sería dilatar la arteria con el balón y en cambio el bypass es suturar ambas arterias. Claro, la angioplastia entonces es colocar un catéter con un balón donde está la obstrucción, se infla el balón a alta presión y eso rompe la placa de colesterol y digamos esa placa rota
que queda con un endotelio cruento, generalmente lo que se hace es colocar en el mismo lugar un stent, o sea, es como un resorte que viene, hoy en día muchos ya vienen embebidos de sustancias que disminuyen la proliferación celular para que no se provoque una restenosis rápida de la lesión por aumento de la cicatrización en el endotelio, y eso hace que se mantenga permeable la arteria a ese nivel. Eso es lo que sería el principio básico de la angioplastia. Acá lo que se le hizo al paciente para solucionar el problema valvular, como era un paciente de alto riesgo para volver a tener que operarlo, porque ya tenía una cirugía previa y tenía muchos factores de riesgo, fue colocarle una válvula aórtica por vía endoluminal, o sea, una TAVI, para reemplazar la válvula protésica biológica. Esto se pudo hacer porque la válvula es biológica. Si la válvula que le hubieran puesto hubiera sido mecánica y se hubiera puesto disfuncionante, o se hubiera roto la válvula, se hubiera tapado la válvula por tejido, digamos, de neoformación, entonces en ese caso no se puede hacer este procedimiento que yo les voy a mostrar. No se puede colocar una válvula por vía endovascular sobre una válvula mecánica, solamente sobre una válvula nativa, sobre una válvula original, o sobre una válvula protésica biológica, como era el caso de este paciente. Entonces lo que se hace, digamos, se pasa este catéter guía, que ven ustedes acá con todas estas marquitas, para posicionarlo bien. Acá está el anillo de la válvula aórtica, se inyecta contraste y se pone donde está el anillo. Acá se va a ver más cerquita. Ahí está posicionado, digamos, acá está esta pequeña lineita que se ve acá, es el anillo de la válvula protésica. Lo que se ve acá al fondo como un poco más gris son los stents que tenía puesto el paciente sobre la coronaria. Acá ven cómo se pasa el catéter con la prótesis está toda envainada y como comprimida dentro del catéter para posicionarla en el punto donde hay que liberarla, que es justo en el plano de la válvula aórtica. Y acá van a ver, ya la prótesis está posicionada, acá está el plano de la válvula, y la prótesis siempre pasa por debajo del plano de la válvula, o sea, aparte queda en lo que es el tracto de salida. Vamos a ver la próxima. Y acá se empieza de a poquito, ahí se hace la prueba, ven que el plano de la válvula está acá y la prótesis llega hasta el tracto de salida, porque el contraste que se inyecta en la raíz aórtica no pasa al ventrículo que está a este nivel. Y acá vemos cómo se empieza a desplegar la válvula. Ven que tiene estos alambres hacia arriba que se anclan en lo que es la raíz aórtica o la aorta, ya la porción ascendente, para que la válvula quede bien fija, que no se desplace. Acá los ven un poco mejor. Ven todo esto que se tiñe de contraste en la raíz aórtica. Y acá empiezan a ver cómo estos alambres se van desplegando y se van adhiriendo a la pared de la válvula aórtica. Acá se ven mejor. Ven cómo ya están más desplegados y acá está la válvula. Ahí se termina de liberar la válvula. Tiene todo este sistema de alambres que lo que le permite es adherirse bien en la pared de la válvula aórtica, y en el medio obviamente hay una válvula aórtica biológica que se vuelve, digamos, como la válvula del paciente. Reemplaza la válvula. Y acá vemos ya la válvula cómo está implantada. Se hace acá un disparo para ver. A ver. Ahí ven la válvula implantada. Ven todos estos en el medio de todos estos alambres está la válvula biológica protésica que se le implantó en el anillo aórtico. ¿Qué pasa con la válvula del paciente, la válvula biológica que tenía él colocada? Bueno, esa válvula se rompe, digamos, y queda adherida entre estos alambres y la pared de la aorta, de la raíz aórtica. O sea que esa válvula ya obviamente no funciona. Y acá ven el procedimiento al final, cómo queda, se inyecta contraste y se ve que no pasa, está funcionando bien porque no pasa contraste. Todo esto que ven acá oscuro es la aorta descendente.
y no pasa contraste al ventrículo izquierdo, o sea, no queda pérdida entre la válvula implantada y la pared de la raíz aórtica, que es generalmente el problema que suele ocurrir con este procedimiento, que queda insuficiente la válvula y entonces hay que reposicionarla, y a veces no se puede hacer y queda eso como un defecto ya de la válvula. Pero en este caso quedó bien, no quedó pérdida. Bueno, la otra opción es la cirugía. Acá ven un tórax abierta la raíz aórtica, ahí se ve el plano de la válvula aórtica. Acá, cómo se está suturando la válvula protésica que se pone. En este caso ven que la válvula, digamos, lo que se hace es generalmente es suturar todo el anillo de la válvula con la válvula está acá, la válvula que se va a poner, se sutura todo el anillo de la prótesis y después se baja con este dispositivo hasta el plano. La sutura se hace en el anillo y en el anillo natural del paciente, en el anillo de la raíz. Y ahí ven cómo queda. Ahí se llega a ver un ganchito porque esta válvula creo que la pusieron con un dispositivo nuevo que después se los voy a mostrar cuando hablemos de válvula mitral, que permite hacer sutura más rápida. Se llama Cornot. Sí. Se está por terminar el Zoom. ¿Volvemos a entrar al mismo link o al otro que nos mandó? No, yo les había mandado otro link para el de las 9 de válvula mitral. Perfecto. Acá en realidad lo que les iba a presentar era un caso que se presentó en el Congreso Europeo de Cardiología del año pasado, que era parecido a mi paciente. Ser una mujer con factor. ¿Se hace ahí? ¿No se hace nada? En los pacientes que tienen una estenosis leve a moderada, solamente se les hace seguimiento. Lo aconsejable en las leves, digamos, uno generalmente dice que cada 2 años le puede hacer un eco y controlarla. Algunos dicen cada 3. En la práctica, si es más que leve, uno diría que una vez por año por lo menos tiene que hacer un ecodoppler. Convendría que siempre lo hiciera el mismo observador, si es un observador confiable, para que él pueda ir tomando los parámetros en forma similar. Pero solamente ese seguimiento. Lo conveniente es que uno le explique bien al paciente de qué se trata su enfermedad y que lo ponga en conocimiento de qué síntomas tiene que tener en cuenta. O sea, explicarle bien que tiene que prestar atención a los síntomas cardinales de la estenosis aórtica, que son la disnea, el angor y el síncope. Digamos, esos 3 síntomas uno se los tiene que explicar al paciente para ponerlo, digamos, en conocimiento de que si apareciera cualquiera de ellos, los consulte precozmente. Hoy en día, como está dada, digamos, la situación, lo conveniente es que uno haga un seguimiento en los pacientes con estenosis grave, asintomáticos, más cercano, puede ser cada 3 meses, cada 6 meses, para detectar precozmente el deterioro de la función ventricular. Porque, ¿qué pasa? En los pacientes añosos a veces se van autolimitando ellos en su actividad y no perciben esta situación de que empiezan con disnea de esfuerzo o empiezan con angina de pecho. Entonces, como se van autolimitando, porque un día subieron la escalera, se cansaron un poco y después dicen, no, tengo el ascensor, mejor voy por el ascensor. Y uno le pregunta, ¿tiene algún síntoma? No tengo ningún síntoma. Claro, no tienen síntomas porque limitan su actividad. Entonces, ya vuelvo a lo que les había dicho antes. Si hay dudas si el paciente está sintomático o no, lo indicado, si es un paciente activo que tiene capacidad, digamos, de realizar actividad física, que haga una prueba de esfuerzo con control médico. No hacerle la orden y mandarlo al centro de diagnóstico de acá a la vuelta, donde hay un técnico y no hay médico, y en una vez el paciente sube a la bicicleta, pedalea 5 minutos y hace una muerte súbita, pues hace un ataque ventricular. Entonces, este tipo de pacientes, que son pacientes de riesgo para prueba de esfuerzo, hay que hacerlo con la supervisión médica y sabiendo el médico, digamos, que va a hacer el estudio de qué paciente está estudiando. Entonces, lo adecuado es que estos pacientes, digamos, se definan con una prueba de esfuerzo, pero con una prueba de esfuerzo bien controlada.
Y el seguimiento, en lo posible, que se los haga siempre el mismo ecografista, porque siempre hay variabilidad en la medición. Y en la medición del área aórtica es muy importante tomar las medidas lo más cercanas a la perfección en cuanto a la medición del diámetro del tracto de salida, en cuanto a la alineación del flujo del tracto y del flujo aórtico, para que el valor sea lo más confiable posible. En general, el Doppler puede subestimar una estenosis, pero nunca sobreestimar. A no ser que se confunda el ecografista con un flujo, por ejemplo, de insuficiencia mitral con un flujo aórtico, que es raro que ocurra, pero podría ocurrir. En general, nunca se sobreestima un área valvular, a no ser de que el tracto de salida haya sido mal medido. De todos los parámetros que se miden, el que más se puede prestar a la confusión es la medición del tracto de salida. Si uno mide el tracto de salida mal, pues eso, como se eleva al cuadrado para el cálculo del área, es el que más influye para determinar después el área del paciente. Pero bueno, cuando puedan hacer prácticos, si van con el doctor Pecoraro y él los lleva para ver algún eco, él les va a mostrar bien en la práctica cómo uno mide el tracto de salida y cómo se mide con el ecógrafo el área valvular aórtica. Doctor, me parece que hay un compañero esperando entrar. Espera, a ver. Déjame que los admito. Bueno, a ver, ¿quedan alguna pregunta más? Por el caso que les iba a mostrar, era un caso, era de una paciente que habían presentado el año pasado en el Congreso Europeo de Cardiología, que también era parecido a la paciente al paciente que yo les presenté. Tengo una duda, que es, Sí. en realidad, ¿cuándo estamos obligados a hacer una cirugía de reemplazo? O sea, ¿cuándo estaría limitado por enfermedad de las arterias femorales el reemplazo percutáneo? Por una... Cuando mide menos de 7 milímetros, sí, cuando las femorales miden menos de 7 milímetros, en ese caso ya se considera que es imposible pasar el catéter. Vieron que el catéter lleva envainada la válvula, entonces no es un catéter fino como el de una arteriografía coronaria. Es un catéter de un diámetro mayor. Entonces, si el acceso, digamos, porque las femorales están muy enfermas, no es factible, entonces en ese caso queda descartada el reemplazo valvular percutáneo. Otra forma de medir el área es con la tomografía de multicorte. Acá en este caso se había hecho de esa manera. Doctor, perdón, creo que no sé si está compartiendo algo, pero no lo estaríamos viendo. Bueno, listo, espera. Puede ser porque con eso de que tuve que... Doctor, ¿y siempre el acceso por la femoral? Sí, los accesos para hacer la TAVI es los accesos para hacer TAVI son o la femoral, que son los más, el más el que se utiliza con más frecuencia, o como le decía antes, espera que no sé aquí dónde me metí. Acá. O el acceso apical. El acceso apical es cuando uno tiene que hacer una incisión en el tórax y entrar al ventrículo desde el ápex del ventrículo izquierdo, pero eso requiere ya una cirugía mayor, hay que hacer no un paro cardíaco, pero sí hay que dar drogas para que haya menor actividad mecánica. Esperen que tengo problemas para compartir la pantalla.
No sé qué. ¿No está encontrando cómo hacerlo? No, ya está. Ahora no, se me había cerrado la pantalla. Ahí le pongo. Ahí va. Bueno, ven esto, que era de esta paciente que yo les mencionaba. Ven acá, dice, el diámetro era mayor a 7 milímetros, o sea que se podía acceder por esta paciente para hacerle un TAVI. Esperen que... Tenía un Euroscore con una mortalidad de 5, casi 4%. Entonces acá se planteaban ellos, va a hacer tratamiento médico. Esta señora además tenía enfermedad coronaria, hacer un reemplazo, o sea, hacer una angioplastia o hacer cirugía para mejorar la función coronaria, hacer una cirugía para cambiarle la válvula o hacerle una TAVI. Entonces acá plantean el siguiente algoritmo. Una estenosis aórtica cuando tiene la función del ventrículo conservada o cuando la función ventricular está alterada. Si la función del ventrículo está alterada, bueno, acá entonces se puede determinar si el área valvular es verdaderamente severa con el ecoestrés, como yo les decía, con el ecoestrés con dobutamina, perdón, si es una pseudo severa o si es un paciente que no tiene, digamos, tiene un área menor de 1, pero no tiene reserva contráctil. ¿Cómo se determina la reserva contráctil? O sea, ¿cómo sabe uno que el corazón va a mejorar cuando cambie la válvula? Bueno, es que aumente la presión. El gradiente de presión, cuando uno le inyecta dobutamina al paciente, probablemente ese corazón ya no tenga mejoría, digamos, en su función con el reemplazo valvular. Entonces, en ese caso, estaría contraindicada la cirugía, pues no lo vamos a mejorar al paciente, lo vamos a someter a un riesgo que no le va a provocar beneficio. ¿Qué es lo que hicieron ellos con esta paciente? Bueno, en realidad lo que hicieron fue, acá están haciendo todas las consideraciones para el TAVI, ¿ven? El tema de la sedación que hay que darle, que bueno, en algunos casos hay que hacerle anestesia general, dependiendo del paciente, el acceso transfemoral o transapical, acá lo que le decía, que es el que menos se usa por la complejidad, el tipo de válvula que se usa, parecida a la que yo le decía, o sea, la autoexpandible. Algunas se ponen con balón y otras son autoexpandibles. Las que más se usan son las autoexpandibles, como las que yo le mostré. Eventualmente hacerle una valvuloplastia con balón, que era lo que se había hecho en esta paciente que yo les mencioné, que no le pudieron poner la válvula. Previamente a atenderla ahí en la clínica donde yo estoy, la habían atendido en otro centro donde le habían hecho como un puente, digamos, hasta intentar ponerle la TAVI, una valvuloplastia. La valvuloplastia con balón es abrir la válvula con un balón, romper la válvula que tiene las valvas pegoteadas para que mejore su apertura, pero eso da una mejoría transitoria. En la válvula aórtica, que está sometida a alta presión, y que es una válvula relativamente pequeña, la valvuloplastia no es una solución permanente, es transitoria. Puede durar 2 o 3 meses la válvula abierta, a veces menos, y después se vuelve a estenosar. Bueno, en esta paciente también lo que se hizo fue hacerle una angioplastia, y después de la angioplastia le hicieron el TAVI. Acá está voy más rápido porque si no, no nos va a quedar tiempo después para seguir con lo de mitral. Acá ven cómo le hicieron la angioplastia y cómo mejoró la paciente, digamos, la contractilidad. O sea que al mejorar, miren,
Esto era previo a angioplastia y esto es post-angioplastia. Acá se ve cómo la contractilidad, esta es la pared anterior, este es un eje apical de 2 cámaras, acá se ve ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, este es el plano de la válvula mitral. Acá se veía como la pared anterior del corazón estaba mucho más hipokinética, o sea, se movía menos, y en el procedimiento posangioplastia ven como significativamente se contrae mejor. Porque le habían hecho una angioplastia a la descendente anterior, que es la arteria que irriga la cara anterior y el septum del ventrículo izquierdo. Ven como acá se ve la contracción y acá está menos. Y de hecho, bueno, mejora también la fracción de eyección. Bueno, ¿qué pasó? La paciente no tuvo más síntomas, entonces se asumió que si bien tenía una estenosis aórtica grave, los síntomas eran secundarios a la enfermedad coronaria. O sea, la paciente manifestaba disnea, y la disnea era un equivalente anginoso, o sea que no le hicieron el TAVI, le dejaron con tratamiento médico porque la paciente mejoró. O sea, el TAVI se evaluará a futuro si la paciente cambia la clínica, o sea, si se pone sintomática. Por eso es lo que yo les digo. Los pacientes son un todo, no son una válvula o una arteria tapada. Hay que considerar todo, y sobre todo en los pacientes que nosotros vemos, que son pacientes añosos, con mucha patología, uno puede darse el caso como que era una paciente que tenía, o como mi paciente. Mi paciente, digamos, se procedió a hacerle la TAVI porque el señor tenía la doble patología, la enfermedad coronaria y la valvulopatía aórtica, que en realidad la valvulopatía aórtica era una persona muy activa, seguía dándole síntomas después de la angioplastia. En el caso de esta mujer de 85 años, mi paciente era de 65, 20 años menos, mejoró los síntomas simplemente con la angioplastia coronaria. Entonces, a esa edad uno puede decir, bueno, postergo la realización del TAVI o lo suspendo indefinidamente si la paciente sigue asintomática, para no someterla a un procedimiento que también la pone en un riesgo. Entonces ellos dicen, bueno, siempre que haya enfermedad coronaria, y si la enfermedad coronaria, digamos, es mayor que la estenosis aórtica, bueno, hacer el procedimiento para revascularizar al paciente y reevaluar la necesidad de un TAVI. Si hay que hacer, si el paciente tiene tanta enfermedad coronaria como la estenosis aórtica, que sería el caso de mi paciente, ¿no? Que los dos estaban contribuyendo a los síntomas, o sea, mejorando las coronarias, el paciente sigue igual sintomático, hacer primero el procedimiento de revascularización coronaria, o sea la angioplastia, concretamente, y después hacer el TAVI. Siempre primero la angioplastia coronaria y después el TAVI, cuando son las dos patologías. Y si la enfermedad coronaria es leve, o sea, son lesiones distales, no es tan significativa y hay duda de que puedan estar jugando o no algún rol dentro de los síntomas del paciente, pero tiene claramente una estenosis aórtica, en ese caso sí, uno ahí procede a hacer primero el TAVI y después reevalúa la enfermedad coronaria si necesita o no alguna revascularización, porque puede que haciendo el TAVI ya el paciente se vuelva asintomático y entonces esta enfermedad coronaria no requiera ningún tipo de procedimiento invasivo. Bueno, brevemente para comentarles algo de insuficiencia aórtica, siempre recuerden que acá es muy importante el seguimiento de los pacientes en cuanto hace al control de la función ventricular. Porque si el paciente, digamos, deteriora la función ventricular y está asintomático, porque en general la insuficiencia aórtica desde el punto de vista clínico es muy bien tolerada por los pacientes, o sea, provoca pocos síntomas la insuficiencia aórtica crónica. Cuando el paciente se vuelve sintomático es porque deterioró la función ventricular. Y ahí cae abruptamente la sobrevida de los pacientes. Una cosa es el paciente con disfunción ventricular, donde puede tener una mortalidad de 25% al año, y otra cosa es el paciente que no tiene disfunción ventricular, donde la mortalidad es 10 veces menos.
Bueno, esto es para recordarle cómo hacíamos los controles para definir leve, moderada, severa con el Doppler, que eso ya lo tenían del año pasado. Y brevemente decir que los pacientes sintomáticos, independientemente de la función sistólica, tienen que ser sometidos al reemplazo de la válvula en el caso de la insuficiencia, y aquellos asintomáticos que tienen insuficiencia severa con alteración de la función ventricular también tienen indicación clase 1 de reemplazo valvular. Si el paciente, además de la insuficiencia severa, que es asintomática, y con función ventricular conservada, tienen que ser operados, digamos, de una cirugía de revascularización miocárdica, obviamente como cualquier otra patología valvular, hay que someterlos al reemplazo de la válvula en ese mismo acto quirúrgico. Y en los pacientes asintomáticos que tienen una función conservada, pero que tienen una dilatación severa del ventrículo izquierdo, o sea que el diámetro diastólico es mayor de 75 milímetros, o el diámetro sistólico mayor de 55, también tienen indicación de reemplazo valvular. O sea, el concepto que les tiene que quedar es, el paciente con una insuficiencia aórtica, si se vuelve sintomático, independientemente de su función ventricular, siempre tiene que ser sometido a reemplazo valvular. Si está asintomático, pero ustedes detectan alteración de la función ventricular por el ecocardiograma o por cualquier otro método de los que utilizamos para evaluar la función ventricular, también tiene que ser sometido a reemplazo valvular. Y si se ve que el paciente tiene una insuficiencia aórtica severa asintomática y la función ventricular está conservada, pero hay una severa dilatación del ventrículo, en esos casos también tiene indicación de reemplazo valvular. Si se acuerdan esas tres cosas ya, digamos, tienen lo que es lo más importante, lo global de la insuficiencia aórtica, aprendido. Y con eso, digamos, ustedes pueden pasar cualquier examen. Acordándose esos tres conceptos. Paciente sintomático, independientemente de la función sistólica, paciente asintomático pero con disfunción sistólica, y paciente asintomático y función conservada pero con el ventrículo severamente dilatado, esos tres casos tienen indicación clara de reemplazo valvular. Y siempre que le hagan alguna pregunta en relación a qué pasa si el paciente tiene una insuficiencia aórtica leve y lo tengo que someter a una cirugía, ¿también le cargo en la válvula? No. Solamente se cambian las válvulas fuera de los tres conceptos que le mencioné cuando el paciente se tiene que operar del corazón de otra cosa. La más frecuente es obviamente la cirugía de bypass coronario. Ahí hay que evaluar el grado de severidad de la insuficiencia. Si es una insuficiencia leve, no se hace nada. Si es una insuficiencia leve a moderada, tampoco, porque esto es agregarle tiempo de bomba y riesgo a una cirugía que puede ser mucho menos, más corta y con menor riesgo para el paciente, cuando solamente se enfoca a solucionar el problema por el cual se opera, el problema primario. O sea que las válvulas, fuera de las indicaciones clase 1 o 2A, hay que cambiarlas solamente cuando están afectadas en forma severa, ya sea estenosis severa o insuficiencia severa, si el paciente se tiene que operar por otra cosa. Si es una insuficiencia o una estenosis moderada, ahí hay que evaluarlo con más detalle, discutirlo con el equipo multidisciplinario y evaluar. ¿Alguna duda con esto? Bueno, entonces vamos a pasar, si la tecnología nos lo permite, al tema de válvula mitral. Pues yo había hecho el otro Zoom, pero sí. Sí. Una pregunta, cuando se refiere a tratamiento médico, Sí. ¿es control de factores de riesgo o hay se usan beta bloqueantes? ¿Cómo se trata? Tratamiento médico en la estenosis aórtica no está
probado, digamos, que nada sea efectivo. O sea, en algún momento se habían planteado con algunos trabajos hacer altas dosis de estatinas para reducir la progresión de la enfermedad, pero eso se vio que no dio resultado. O sea que tratamiento médico es tratamiento de otras patologías que el paciente tenga, pero para lo que es estenosis aórtica no hay un tratamiento médico. Si el paciente no es hipertenso, no es diabético, no tiene hipercolesterolemia, tiene una estenosis aórtica, vos lo único que tenés que decirle, señor, hay que controlarlo y cuando le aparezca algún síntoma cardinal, cuando aparezca algún síntoma cardinal, vamos a tener que salir y engancharnos de vuelta con el otro Zoom que había armado yo para las 9, porque ya se termina. Cuando hay algún síntoma cardinal, entonces ahí tenés que evaluar la valvulopatía, a ver si ya no es tiempo de actuar sobre ella, pero que sería el reemplazo valvular, no hay otra. Cuando la válvula la estenosis se pone severa y el paciente está sintomático, eso los tiene que quedar claro, recontra claro, se lo tienen que aprender eso como el número de documento de identidad. No hay otra. Ese concepto es fundamental. Estenosis aórtica severa, sintomática, reemplazo valvular. No hay tratamiento médico para eso. Si el paciente tiene un score de fragilidad altísimo, si tiene un score de riesgo muy alto y tiene una cirugía, no sé, una mortalidad mayor del 50%, y dicen, bueno, el equipo multidisciplinario dice, no, este paciente no lo podemos operar, bueno, ahí nada, agua bendita, o sea, no se puede hacer nada. Uno lo único que puede hacer es tratarle otras patologías, pero no hay un tratamiento médico específico para la estenosis aórtica severa, sintomática. El único tratamiento que hay es el reemplazo de la válvula. Para la insuficiencia aórtica tienen que tener el mismo concepto. ¿Por qué? Porque, ¿qué les dije? Que la insuficiencia aórtica suele dar síntomas tardíamente. Pero ¿cuál es la función del médico para el seguimiento del paciente con insuficiencia aórtica? Controlarle la función ventricular y controlar el diámetro de la cavidad ventricular izquierda. Esos son los dos parámetros que ustedes tienen que prestarle mucha atención y no dejar de controlar en el seguimiento de los pacientes con insuficiencia aórtica grave. Insuficiencia aórtica probablemente vean un montón, pero van a ser todas leves o a lo sumo leves o moderadas. Cuando la insuficiencia aórtica se vuelve severa, ahí es donde uno tiene que prestar atención en esos dos parámetros que son fundamentales. Esto acuérdenselo también como el nuevo documento. La función ventricular y el diámetro de la cavidad. O sea, fíjense a fuego este concepto. Insuficiencia aórtica, ¿qué me tengo que fijar en el paciente? Función ventricular izquierda, diámetro del ventrículo izquierdo. Si la función ventricular izquierda está alterada, indicación de reemplazo, igual que en la estenosis severa. Si el diámetro de la cavidad ventricular izquierda está severamente dilatado, o sea, el diámetro de fin de diástole es mayor de 75, o el diámetro sistólico es mayor de 55 milímetros, indicación de reemplazo valvular. ¿Por qué? Porque si el paciente, digamos, excede esos valores, o uno lo deja con deterioro de la función ventricular en la insuficiencia aórtica, irremediablemente este paciente va a la insuficiencia cardíaca terminal. Por más que después le cambie la válvula, el corazón no va a recuperarse, porque ya agotó, digamos, todo lo que podía compensar con la ley de Frank Starling, y entonces ya directamente el corazón es como el elástico de un calzoncillo viejo, ya no se vuelve a contraer. Entonces yo le cambio la válvula y probablemente inclusive todavía le genere más problemas, porque antes no tenía gran problema quizás para la eyección y tenía la contra de que tenía un volumen regurgitante enorme. Pero ahora le estoy poniendo una válvula que está cerrada y tiene que hacer fuerza al ventrículo para poder romper esa presión de apertura de la válvula y no lo va a poder hacer. O sea que el paciente, en vez de mejorar todavía, que ya estaba mal, lo vamos a empeorar más. Por eso es fundamental ese concepto. ¿Les quedó claro? Si no, lo vuelvo a repetir. Clarísimo. Sí. Gracias. Claro. Entonces, acuérdense, estenosis aórtica severa. Hay que seguirlo al paciente clínicamente o con alguna prueba de esfuerzo
si hay duda, para determinar en qué momento se pone sintomático. En cuanto se pone sintomático, cambio de válvula, y ahí evaluaremos de qué manera. Paciente con insuficiencia aórtica, hay que seguirlo de cerca para ver función ventricular y diámetro de la cavidad, independientemente del síntoma. O sea, si el paciente obviamente tiene síntomas con insuficiencia aórtica severa y por lo que uno evalúa no ve deterioro de la función ventricular, ni ve agrandamiento significativo de la cavidad ventricular y descartó otra causa de los síntomas y tiene que atribuir el síntoma a la insuficiencia aórtica, también tiene que reemplazarle la válvula. Eso es indicación 1. Pero eso, digamos, es obvio. Cualquiera de las dos valvulopatías, estenosis o insuficiencia, con el paciente sintomático por la valvulopatía, hay que cambiarle la válvula. Pero los casos más frecuentes, que son los que vemos nosotros, pacientes con insuficiencia aórtica asintomática, pero que tienen deterioro de la función ventricular o tienen agrandamiento significativo del tamaño de la cavidad del ventrículo, indicación de reemplazo valvular. La terapéutica farmacológica en el paciente que tiene insuficiencia cardíaca no es un tratamiento de la valvulopatía, es un tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Eso es lo que les tiene que dar claro. Yo no estoy tratando la valvulopatía, estoy tratando la insuficiencia cardíaca consecuencia de la valvulopatía. Ahí llegué tarde. Ahí ya estoy llorando sobre la leche derramada, digamos. No, le estoy dando algo paliativo al paciente, pero no le estoy solucionando la valvulopatía. Por eso no hay un tratamiento médico de las valvulopatías. Los tratamientos médicos son de otra patología que se puede derivar de la valvulopatía. La más frecuente de todas es la insuficiencia cardíaca, pero ahí es lo mismo que el paciente con insuficiencia cardíaca con función sistólica alterada. Es lo que el doctor Antonucci les va a hablar, y muy bien si no les habló ya. Creo que todavía no, me parece que la semana que viene, ¿no? Antonucci les da clase de insuficiencia cardíaca. Sí, todavía La semana que viene. Sí, por eso, bueno, él es especialista en eso y le va a hablar. Por eso, ahí pueden ustedes tratar a un paciente, por ejemplo, con estenosis aórtica grave, que se pasó de tiempo, digamos, se puso sintomático y además tiene contraindicada la TAVI porque tiene todas tapadas las femorales y además tiene las ilíacas, perdón, y tiene contraindicada la cirugía porque, no sé, es un EPOC severísimo, es diabético, o sea, tiene un score de riesgo altísimo. Bueno, sí, en ese le tengo que poner el tratamiento para insuficiencia cardíaca, pues no me queda otra. Obviamente que la mortalidad va a ser a muy corto plazo. En 2 años el paciente con insuficiencia cardíaca a más tardar se va a morir con estenosis grave. Y lo mismo pasa con la insuficiencia aórtica grave. Si vamos a tratar la insuficiencia cardíaca es porque no podemos hacer nada sobre la válvula, ya nos pasamos, ya llegamos tarde. Pero son tratamientos paliativos, no son tratamientos de la valvulopatía. La valvulopatía aórtica, el reemplazo, digamos, de la válvula es el tratamiento indicado cuando la enfermedad de la válvula es severa, ya sea estenótica o insuficiencia. Y en los casos que yo les mencioné. ¿Alguna duda más de valvulopatía aórtica? Deben tener un montón, pero bueno, yo le traté de comprimir todo lo que pude, digamos, como para que te lleven estos pequeños conceptos que, digamos, que no son pequeños, son fundamentales. Les quedan claros para toda su vida médica, a los que vayan a hacer medicina asistencial, son fundamentales. Si estos conceptos les quedan claros ahora, van a salvar muchas vidas. Pues es así. Lo importante acá es no llegar tarde, cuando el paciente ya no se va a beneficiar con el reemplazo valvular. Bueno, vamos a pasar ahora a la mitral, pero voy a cerrar este Zoom porque creo que ya se termina. Y abrimos el otro enlace. ¿Lo tienen todos el enlace que les mandé de valvulopatía mitral? Sí, lo tenemos. Por si acaso, esperen a ver si puedo abrir ahora sin cerrar esto. Porque me parece que ya se cortaba. A ver. Está ahora, está bien. Sigamos porque este está abierto ahora. Seguimos entonces con mitral. Me queda menos de un minuto igual a este. ¿Queda menos de un minuto? Y no me lo... pero ¿saben qué? Voy a tener que hacer uno nuevo
porque No, podemos salir de este y entrar al otro que mandó. lo que pasa es que me parece que quedó, porque a veces estoy abriendo este y no me lo deja iniciar. Es como que enganchó el de Mitral antes. Capaz no le deja porque está en este ahora. Claro, por eso es que no lo deja. Bueno, hacemos eso. Cierro el otro y entramos al de Mitral. Si no, cualquier cosa, yo les mando uno nuevo que armo ahora.